propuestas importantes que llevamos al contexto de dónde podemos llevar las iniciativas, que es en el pleno, en las comisiones, en la elaboración de los presupuestos con las alegaciones, en fin. Tenemos cosas muy importantes y es bueno que la gente lo sepa. Seguramente que esos dos que han venido, por ser del municipio, pues les ha tocado más cerca, y yo también, porque soy del municipio de Telde. Pero bueno, que sepas que estaríamos encantados de aparecer cuando ustedes quieran. Porque si hablamos de que Telde es convulso, o al menos se vive políticamente con mucha intensidad todo lo que ocurre en el ayuntamiento, el Cabildo, esta legislatura también está siendo bastante movidito, ¿no? Sí, efectivamente, está siendo bastante movidito y todos los días nos sorprenden con decisiones que nos parecen que son perjudiciales para la isla de Gran Canaria en general y en relación con Telde, porque no cabe duda, Telde es una ciudad muy importante, la segunda ciudad en habitantes de la isla de Gran Canaria, que en porcentaje de población suponen un 12%, con lo cual las cosas que le afectan a la isla de Gran Canaria le afectan de forma singular al municipio de Telde, y bueno, esta es la realidad que hace que Telde también, bueno, pues en esa convulsión pues se ha afectado en relación con todo lo que ocurre en la isla de Gran Canaria, ¿no? Porque tuvimos un inicio de legislatura con una composición del grupo de gobierno en el Cabildo de Gran Canaria que luego varió, ¿no? Con la salida de Coalición Canaria, Juan Domínguez, que ya ha sido incluso hasta expulsado de... Si te molesta, porque te lo puedo quitar, no pasa nada. Es que soy un ruidito, ¿sí? Hay veces que se nos mete el fondo marino, la onda del mar, y hace interferencia. Entonces, pero es aquí dentro nada más. Sí, después fuera no se oye nada, ¿no? Fuera está saliendo muy bien. Pues mira, pero voy a quitar también porque parece verdad que tienes ahí como un poco de... Luego sí se va a decir algo. Una bulla, como se dice. Sí, se oye ahí un poco de fondo marino. Te decía que hay una composición de gobierno, que es con la que se inicia el Cabildo, esta legislatura, que luego cambia. Juan Domínguez, que abandona o es expulsado del CSN, y Antonio Hernández Lobo. Sí, han habido varias incidencias que han supuesto lo que nosotros denominamos crisis de gobierno en el Cabildo de Gran Canaria. Empezó efectivamente el Partido Popular, que no tenía la mayoría suficiente con pacto con Coalición Canaria. El vicepresidente era el portavoz y el que encabezaba la lista por Coalición Canaria, que era Fernando Bañolas, y en medio y al poco de esa composición lo destierra de esa vicepresidencia y se lo propone al tercero que iba en la lista de Coalición Canaria, que es el actual vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, que es un tránsfuga, que se presentó con Coalición Canaria, que se fue de Coalición Canaria y que lo han expulsado del Centro Canario Nacionalista, del partido que él consideraba que era su partido, con lo cual no solo abandona su pacto y su coalición por la que se presentó, sino que luego el partido al que él dice que pertenece, pues lo ha expulsado de mala manera y con unas formas y con unos estilos que, bueno, que son poco edificantes en política, ¿no? Ese es el actual pacto del Cabildo de Gran Canaria, acompañado de otro que no era necesario, que también se presentó por Coalición Canaria y que se ha ido de Coalición Canaria, que es la figura del tránsfuga de Antonio Lobo, que es el que estuvo por aquí estos días, ¿no? Bueno, lo Lo expulsaron también. Entonces han sido dos expulsados, dos tránsfugas, y en medio también muchas crisis, porque no solo es que se hayan ido estos de otros partidos y que además son tránsfugas, sino que del propio partido. La consejera de Hacienda, que además fue después de Política Social también, pues también fue expulsada de otra forma, porque le quitaron todas las competencias, de tal manera que se tuvo que ir al poco, y ya el presidente del Partido Popular a nivel regional la recuperó, y ha sido otra de las crisis de gobierno que ha tenido el Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria. En medio ha habido transformaciones y cambios de delegaciones importantes, como en materia de política social, que han habido tres. Una de ellas fue del consejero de Telde, Paco Santana, luego pasó a Rosa Rodríguez de forma injustificada, porque además nunca se entendió ese cambio. Rosa Rodríguez estuvo poquitos meses y ahora está Álamo. La realidad es que en política social y el Cabildo de Gran Canaria, con las competencias importantes que tiene en esta materia, pues esos cambios no son buenos. También en empleo han habido cambios importantes por ese trasiego que tiene. Otra de las modificaciones que se hizo cuando otro consejero no electo, que procedía del CSN, que ya no es del CSN, llevaba empleo, y también en medio de todo eso pues se ha ido. O sea, han habido unos cambios y unas modificaciones que no han sido, yo creo que nada buenas para lo que es un orden y una objetividad y una forma de entender el trabajo en el ámbito de la gestión del gobierno de la isla por parte del Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria. Inés, ¿existió realmente riesgo de moción de censura en el Cabildo, como denunció José
Coalición Canaria y el salto de Juan Domínguez. Realmente ese proceso, esa combinación se llegó a dar. La figura de la moción de censura está, es un ardid democrático que se puede utilizar, y cuando tienes los votos suficientes pues se puede hacer. Lo han hecho desde el Partido Popular, desde todos los partidos se ha hecho. Bueno, que esa posibilidad pudiera existir no significa que fuera la justificación del señor Baró de la Laguna para hacer la estrategia explosiva que hizo y defenestrar a su socio natural de gobierno, que era el señor Bañolas, con Coalición Canaria, y hacer esa estrategia que nadie entiende. No lo entendían ni los propios, ¿no? Entre otras cosas porque el señor Bañolas tenía buen entendimiento con el presidente del Cabildo. No había, por lo menos a simple vista, y por las manifestaciones del señor Bañolas, no había ningún conflicto que le permitiera justificar al señor Bravo, a no ser que fuera otras cosas inconfesables que le hacían, bueno, pues prescindir del señor Bañolas y preferir al vicepresidente actual del Cabildo de Gran Canaria. La realidad es que, bueno, eso se ha consolidado. Han pasado muchos conflictos internos que tienen que ver con esa decisión que ha tomado el señor Bravo de la Laguna, pero no solo en el Cabildo de Gran Canaria como gobierno, sino también en la propia organización. Recordemos que el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, que no pertenece a ningún partido, que es tránsfuga, que se presentó por una coalición y que además está expulsado de su propio partido, tiene a su esposa, actual senadora por el Partido Popular, y eso no se lo ha tragado ni los propios compañeros del Partido Popular al señor Bravo de la Laguna, como una compensación por el favor de mantenerse en la poltrona y poder gobernar cuando realmente no lo necesitaba, porque tenía los votos suficientes con los socios que inicialmente formaron gobierno en el Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Por esas cosas, bueno, pues al final el desafecto que tiene la ciudadanía con todo lo que ocurre en política, por no entender que legítimamente han depositado su confianza en personas que además han firmado el pacto antitransfugismo en las administraciones locales, que desde Nueva Canaria además hemos presentado una moción para que se ratifiquen, y fue ratificada por unanimidad, incluso por los miembros del Partido Popular, el Cabildo de Gran Canaria. Pues no se entiende que estas cosas ocurran, y la realidad es que el actual gobierno del Partido Popular está conformado por el Partido Popular, por dos tránsfugas que no eran necesarios, y esa es la imagen que está dando la ciudadanía. ¿Cómo es el trato del grupo de gobierno hacia la oposición? ¿Hay transparencia? ¿Se le facilita toda la documentación que se requiere? ¿Hay oscurantismo? Bueno, nosotros no estamos nada contentos con el trato del Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria. El último affair que hemos tenido con relación a un expediente, con uno que tiene relación directa con la afección que tiene a un colectivo importante, que es el de los taxistas, en el ayuntamiento, en el municipio de Telde y en el municipio de Ingenio. El Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria aprueba el trámite de urgencia. Nosotros no somos miembros del Consejo de Gobierno, el expediente de la ordenanza que permitía declarar zona sensible el aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria, y luego lo llevan a pleno y además explican a la sociedad que nosotros estábamos de acuerdo con ese posicionamiento. Nosotros no estábamos de acuerdo, nosotros entendíamos que era imprescindible que hubiera diálogo con un colectivo importantísimo, que es el colectivo de los taxistas, que se estaba generando un grave atentado contra los intereses de muchísimas familias que están viviendo actualmente del sector del taxi, taxistas de Ingenio y de Telde. No entendíamos además ese conflicto público que mantenían tanto la alcaldesa de Telde como el alcalde de Ingenio, enfrentándose con el grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria, que insisto es del Partido Popular, acompañado de dos tránsfugas. Parecía un paripé y una película, y entendimos que no era la forma de resolver los problemas que tienen en una situación absolutamente complicada como se vive en la realidad socioeconómica que tenemos con un sector como el del taxi. Bueno, pues esa falta de información, ese no constante de diálogo, de consenso, de acordar también medidas que, si bien es necesario que ese reglamento, bueno, pues tenga una regulación específica y que, bueno, concilia todo el sector, donde también está el sector de taxistas de Las Palmas, desde luego el sector de Telde y el sector de los taxistas de Ingenio, pues los ha dejado seriamente afectados, ¿no?
Eso como expedientes que van de urgencia, de modificación de crédito, de gastos extraordinarios por en municipios como es el Ayuntamiento de Mogán, el municipio de Mogán, que recibe 800.000 euros para un edificio que no entendemos para qué, de una aprobación de un presupuesto en donde no nos aceptan ni una sola de las alegaciones que presentamos un número de 85 que tienen que ver con la ayuda de emergencia social, la pobreza, ayuda a municipios que están realmente necesitados del Cabildo de Gran Canaria intervenga, como es el municipio de La Aldea, acciones que tienen que ver con el plan de empleo, ayudas a las pymes, programas específicos para la promoción turística, que es nuestra industria primera, políticas para la que los centros sociosanitarios, que son competencias del Cabildo de Gran Canaria, tengan pues unas buenas infraestructuras. Hay 3.000 personas mayores en listas de espera que no pueden entrar. Y bueno, sustituyendo en cambio, pues gastos que nosotros entendemos suntuarios, que no son necesarios para la isla de Gran Canaria, que tienen que ver con el boato, la propaganda, la publicidad, que ahora además no se comprende que las administraciones estén pues esmerándose en esos gastos que, insisto, son innecesarios, y sobre todo con obras que al final, pues en otros momentos podían haberse acometido, pero que ahora no son las más imprescindibles. ¿Es mala la relación del resto de partidos con Hernández Lobo y Juan Domínguez? Parece que te escuchan un par de ocasiones reiterar el término del tránsfuga, ¿no? Bueno, pues hay resquemón. El transfugismo es una figura que nosotros denostamos de la política. Pero existe, ¿no? Igual que la de la moción de censura. Sí, exactamente. Nosotros la denostamos porque, bueno, mientras la moción de censura es aunar voluntades políticas con los votos suficientes para poder intentar gobernar y llevar los destinos, en este caso de una institución, que puede ser del Cabildo, como de los ayuntamientos, como del Gobierno de Canarias, como del Estado. La figura del transfugismo ha sido pactada en contra por todos los partidos políticos y auspiciada por el que hoy es presidente del Gobierno de España, ¿no? Por el señor Rajoy, en una época en donde todos nos cuestionábamos que no es bueno para la política las personas que engañan a la sociedad, que se presentan a la sociedad con un programa electoral y con unas siglas políticas y luego después defraudan al poco, no a los 2 años, pues tener conflictos, como lo planteaba Alejandro, que antes hablaba, los conflictos internos que puedan tener no solo los grupos de una persona de una misma procedencia, como un pacto posible. No, es que desde antes de empezar a gobernar ya estaba previsto que como no le salieran bien las cosas y como no le pusieran en un puesto que era el adecuado, pues se van a otro partido. Y eso lo pensaba el señor Lobo y lo pensaba el consejero tránsfuga Juan Domínguez, ¿no? Con lo cual nosotros, como desde la oposición, condenamos también el Partido Popular la condena, porque así se ratificó cuando lo pedimos en Nueva Canarias en el contexto del Pleno, lo condenamos todos y yo creo que la sociedad está con nosotros, que ese tipo de conductas son pues, cuestionables y que generan una mala relación. Evidentemente luego después las relaciones personales en el trato directo, pues son respetuosas. Nosotros, en este momento que estamos gobernando, hacemos la crítica que se pueda hacer de la gestión que puedan hacer y luego seguramente no vamos a poder hacer amistad nunca, porque estas cosas nos quedan en el haber de las relaciones futuras de las personas. Ellos actualmente, estas 2 personas de las que estamos hablando, no están en ningún partido porque los han expulsado de ambos de procedencia porque entienden que eso no se debe producir. Y bueno, a río los ojos en este mundo seguramente que en alguna ocasión pues nos tenemos que ver. Inés, si ahora mismo estuviese en el Cabildo, como ya estuvo en la anterior legislatura, PSOE y Nueva Canarias, las cosas serían distintas. Ahora que está cayendo se gobernaría de otra manera, el Telde que nos mostramos en Telde nos beneficiaríamos de otra forma, no tendríamos los conflictos del taxi. ¿Qué cambiaría la situación? Bueno, seguramente que, por ejemplo, con relación a Telde no tendríamos el conflicto del taxi, no tendríamos la contradicción de apoyar, por ejemplo, que esto lo trajo el grupo de gobierno al contexto del Pleno del Cabildo en relación a la demolición de 2 núcleos costeros señeros en el municipio de Telde, que es de Arza y Tufia.
Concretamente, en relación a Turfia, el grupo de gobierno, el Partido Popular, trajo una moción para instar a Madrid para que preservara ese núcleo costero y, en fin, bueno, pues son las contradicciones permanentes que nosotros creemos que no se deben permitir, ¿no? Tel de Ingenio se enfrenta contra el Cabildo porque están atentando contra un sector importante que es el sector del taxi, y el Cabildo le ponen la pierna encima y no los oye, no los escucha, no atiende a sus razonamientos, y por unanimidad además de todos los grupos que conforman el pleno de ambos municipios, ¿no? Nosotros creemos que lo podemos hacer distinto. Hay una situación que, como decía antes, es muy complicada. La realidad es que nuestra comunidad autónoma y la isla de Gran Canaria es de las comunidades españolas que más índice de pobreza y de emergencia social tiene en el contexto nacional. Tenemos una incidencia de paro que somos la tercera comunidad española en demanda de desempleo, y además con más población, en donde todos los miembros de la unidad familiar no reciben ninguna prestación económica en forma de desempleo ni ninguna ayuda social. Tenemos la comunidad autónoma en donde el mayor índice de jóvenes en desempleo, que son de una edad hasta 30 años, conforman un 70% de la población. Eso es muy grave. La realidad es que estamos todos viviéndolo mal. Todos estamos sufriendo una situación inesperada y que se torna ya irresistible, pero que a nosotros nos afecta de forma singular, porque además los datos están ahí, los datos de la EPA, los datos del CIF. Entonces nosotros creemos que de esos resultados tenemos que hacer un tipo de políticas que tengan que ver con ayudar más a los que más lo necesitan y gravar más a los que más tienen, y sobre todo hacer políticas de acciones sociales que en esta situación límite pues pueda hacer que sobrellevemos más entre todos la realidad complicada que se está viviendo, ¿no? Hay un dato importante que no solo refleja que los que menos tenían, los que eran más vulnerables en las situaciones de emergencia social, pues están pasándolo muy mal, sino que además familias que nunca habían estado en ese factor del riesgo están pues acudiendo a Cáritas, están acudiendo al Banco de Alimentos, y cada vez son más las que necesitan que las administraciones, el Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno de Canarias hagan lo que tiene que hacer, y es priorizar en sus políticas de acciones para que de esta situación tan grave pues podamos salir lo antes posible. Pues precisamente, ahondando más en el tema de la situación que sufrimos, sabes que se ha planteado la posibilidad de mancomunar a ayuntamientos, de prescindir de algunas administraciones para intentar buscar recursos o ahorrar recursos. También se ha planteado o cuestionado la figura de instituciones como el Cabildo. ¿Tú crees que se podría hacer política en la isla, se podría vivir políticamente, socialmente, sin una institución como el Cabildo de Gran Canaria? Bueno, yo creo que se puede vivir sin muchas cosas, sin tanto personal de confianza, sin tanto consejero liberado, sobre todo cuando en las campañas electorales prometemos que eso es lo que vamos a hacer y después no lo cumplimos, ¿no? El Cabildo de Gran Canaria es una administración que no tiene nada que ver con las diputaciones del resto de las comunidades españolas, que son el símil de lo que pudiera ser el Cabildo de Gran Canaria. Tiene unas competencias específicas. Nuestra realidad como gobierno, pues con competencias propias y con nuestro formato de territorio fraccionado y alejado del continente, pues hace que las administraciones pues tengan unas competencias más definidas, que es lo que ha hecho el Cabildo de Gran Canaria, como por ejemplo en materia sociosanitaria, pues las tenemos casi de forma exclusiva, ¿no? Yo sí creo que tenemos que hacer una valoración de lo que puedan ser las instituciones en el futuro, adaptándola a la realidad socioeconómica que se vive actualmente en España. Y bueno, debemos hacer dentro de esa valoración técnica pues un estudio pormenorizado de lo que puedan ser duplicidad de servicios y el solapamiento de determinadas competencias que sí que las estamos haciendo. Yo sí lo reconozco, y que eso debemos valorarlo, porque sí que no se puede sostener, Ahora, hay administraciones importantes como son las de los ayuntamientos. Canarias no tiene ese número desproporcionado de municipios y ayuntamientos que tiene el Estado.
nuestra realidad es distinta, no podemos compararla en ningún aspecto con el resto de las comunidades españolas, de los ayuntamientos españoles. El Cabildo de Gran Canaria tiene sus funciones específicas y las debe seguir cumpliendo, y bien, con gestión, con operatividad y con las competencias que le corresponden. Y el Gobierno de Canarias algunas competencias debiera dejar de asumir porque son realmente del Cabildo de Gran Canaria, y las que son de los ayuntamientos, porque son una administración más cercana al ciudadano y conocen la realidad del día a día, pues también habría que reforzarlas, ¿no? En ese contexto, pues yo creo que sí es verdad que a lo mejor tendríamos que revisar cosas que hemos hecho en épocas donde se nos podía permitir, porque bueno, pues había economía y porque la crisis no asomaba, ahora ha asomado, entonces bueno, muchas cosas hay que revisarlas, ¿no? Bueno, Inés Jiménez es actualmente consejera en el Cabildo de Gran Canaria, en la oposición por Nueva Canarias, también ha sido consejera en el Cabildo en tareas de gobierno, en este caso consejera de Industria y Comercio, pero también ha sido concejala en el Ayuntamiento de Telde. ¿Qué diferencia hay entre la política municipal en una ciudad como Telde y la política de Cabildo que ha desarrollado en el Gobierno? Bueno, en la política de Telde, como la de cualquier administración local, ayuntamiento, que es la más cercana a los ciudadanos, es distinta, es enriquecedora. Si te gusta la gestión pública y te gusta, bueno, pues el trabajo con los ciudadanos de forma directa y más inmediata, las cosas más bonitas, las experiencias más bonitas que yo creo que podamos tener los que hemos sido concejales y los que somos concejales, ¿no? Yo no la cambio, yo creo que además para hacer una buena gestión, yo creo, para hacer una buena gestión tanto en el ámbito del gobierno regional como en el Cabildo, haber pasado por la universidad de lo que significa ser concejal de un ayuntamiento, es de las mejores cosas, de los mejores aprendizajes que puedas tener. Te quedas con las relaciones personales, te quedas con situaciones muy complicadas, en fin, ¿no? En el Cabildo de Gran Canaria es distinto, pues tienes una perspectiva de lo que es el gobierno para toda la isla, para todos los municipios, para todos los rincones de la isla de Gran Canaria, las competencias son distintas. ¿Es más intensa la experiencia municipal? Es mucho más intensa la experiencia municipal. Directo, ¿no? Sí, es más complicada, es más complicada, tiene cosas buenas, es un cuerpo a cuerpo, pero o sea, yo me quedo con una experiencia muy buena del ayuntamiento. Ahora es difícil que yo pueda pensar que vuelva al ayuntamiento, porque desde luego los que están en el ayuntamiento, tanto los que están en la oposición como los que están en el gobierno, considero que el trabajo no tiene horas, no tiene vacaciones los fines de semana para los que lo hacen, y luego después hay gente que no lo hace de esa forma, pero lo que es normal, lo que yo conozco de los concejales de todos los ayuntamientos de la isla de Gran Canaria, de Teror, de la aldea, de Mogán, de Agüime, o sea, son gente absolutamente comprometida, que está de cualquier color político, que están entregados a la causa de lo que es su ámbito local, y si te gusta, bueno, pues de las experiencias mejores que pueda tener. Hablamos de Nueva Canaria. ¿Vale? Gran Canaria, Telde, Santa Lucía, porque parece que se ha virado un poco la tortilla de la anterior legislatura cuando gobernaba en el Cabildo, cuando gobernaba en municipios como Telde o San Bartolomé de Tirajana, en pacto con el Partido Socialista. Ahora es el Partido Popular quien tiene esas administraciones. ¿En qué proceso se encuentra ahora mismo? Por ejemplo, en Telde sabemos que es un proceso que ya está liderando Carmen Hernández como nueva presidenta y demás, pero a nivel insular, ¿en qué situación, o incluso regional también, si quiere dar algunas pinceladas, en qué situación se encuentra Nueva Canaria? ¿Habrá refundación del nacionalismo? ¿Hay un acercamiento posible a Coalición Canaria a nivel regional, a nivel insular, a nivel local? Bueno, nosotros tenemos lo que compete a Nueva Canarias, pues celebramos en noviembre pasado nuestro tercer congreso, y uno de los mandatos de ese tercer congreso, además de debatir todo lo que son documentos internos de trabajo, todo lo que es nuestro posicionamiento político en todos los ámbitos, pues fue renovar todos los órganos y la presidencia de las asambleas locales de cada uno de los ámbitos en donde estamos presentes, ¿no? Y eso se está haciendo actualmente en todos los municipios. Por ejemplo, hoy en Mogán, bueno, pues es el momento de la proclamación de la nueva ejecutiva local y su presidencia. En Telde ya se hizo, hicimos ese trabajo, bueno, yo creo que fue de los municipios más adelantados de las asambleas locales, y como decía, pues es Carmen con un equipo nuevo, renovado, pues aprovechando la savia
y lo imprime también la gente que empieza de hace pocos años con la gente que lleva unos años en política y en Nueva Canarias. Yo creo que eso ha sido una confluencia que es muy rica para lo que es la necesidad de trabajar para la realidad que se vive en Telde actualmente, ¿no? Y luego en relación con Coalición Canaria, la confluencia es posible, de hecho lo ha sido. Nosotros estamos ahora en el Parlamento Español por esa confluencia del pacto Coalición Canaria y Nueva Canarias, y tenemos dos diputados. Un diputado es Pedro Quevedo, que es de Nueva Canarias, y una diputada es Ana Brama, que además están trabajando estupendamente, se comparten los tiempos de intervención, compartimos fundamentalmente, bueno, pues las propuestas que nosotros hacemos llegar con el poco tiempo que tenemos para que se puedan oír la voz de Canarias y las necesidades que tiene Canarias en el ámbito del Estado. Y bueno, nada dice que no podamos estar. Desde luego lo que nos diferencia es lo que nos diferenció cuando en su momento, bueno, pues hubo esa ruptura que hizo que Nueva Canarias fuera por un lado, se conformara en el partido de Nueva Canarias y Coalición Canaria se quedara. Y es una confluencia fundamental de somos nacionalistas, ambos partidos, ambos militantes de proyecto ideológico nacionalista. Unos somos más progresistas y más de izquierda, que somos los de Nueva Canarias, y otros nosotros creemos y entendemos que se han mantenido en un ámbito más centro, más moderado, y eso hace que tengamos una diferencia, bueno, a veces considerables en lo que es la proyección y la propuesta ideológica de ambos partidos, ¿no? ¿El liderazgo de Román Rodríguez es incuestionable en Nueva Canarias o se plantean nuevas figuras de cara al futuro para liderar el proyecto? Bueno, ahora es incuestionable, el futuro pues eso, ¿no? Imprevisible, ¿no? Porque luego ahora es incuestionable. Nosotros tenemos un activo que está reconocido no solo por los que pertenecemos a Nueva Canarias, sino por los que están en todos los partidos del espectro, por lo menos de ámbito regional. Es reconocido por todos los líderes de todos los partidos. Tenemos un diálogo permanente y coincidimos cuando tenemos que coincidir y divergemos cuando tenemos que opinar en contrario. Y bueno, yo creo que en el Parlamento de Canarias estamos haciendo una estupenda labor constructiva en el sentido de apoyar lo que se tiene que apoyar y proponer lo que nosotros creemos que es bueno para Canarias. Entonces, bueno, en ese contexto, bueno, yo creo que es indiscutible que es, bueno, pues nuestro referente único en el partido, ¿no? Canaria. Está siendo muy productiva la conversación, pero el tiempo se nos empieza a echar encima para poder dar cabida a todos los espacios que tenemos hoy en el programa, Inés. Pero bueno, me gustaría pulsar tu opinión, porque como vecina de Telde, que concejala de este ayuntamiento, eres muy conocedora de la realidad de Telde. ¿Cómo ves la posible reelección como candidato de Paco Santiago a la alcaldía de Telde, sobre todo esperando cómo sale el juicio del caso Iriche? Yo soy de la teoría que si sale culpado, sale libre, será el candidato. Hay otra teoría que dice que independientemente de los resultados de ese juicio será Carmen Hernández u otra persona, no Paco Santiago, el candidato en 2015. Y si crees que, no siendo él, Nueva Canarias en Telde seguirá mostrando la fortaleza o el seguimiento de voto que ha mostrado hasta ahora, con él al frente del partido, diferentes siglas que ha representado. Bueno, por empezar por lo último, yo creo que la situación actual nos hace sentirnos reforzados por la demanda ciudadana, por el apoyo que estamos teniendo y por el acercamiento que se está teniendo a Nueva Canarias por parte de la sociedad de Telde en general. O sea, la realidad es que nos estamos quedando sorprendidos nosotros porque estamos trabajando y acercándonos a los colectivos, a los barrios, sino porque nos están pidiendo con vehemencia en ocasiones que, bueno, que sigamos trabajando y que sigamos haciendo porque Telde necesita un cambio importante y ahora sí que lo necesita, ¿no? La situación se hace insostenible. En relación a la posibilidad de que Paco Santiago sea el nuevo candidato, bueno, estamos en el ecuador de este mandato. De las organizaciones políticas ya en el Ecuador, bueno, pues estamos ya pensando en esa posibilidad futura. Evidentemente está la marca de esa imputación absolutamente incoherente, injustificada, irracional, que le hace tener, bueno, pues ese compás de espera a Paco Santiago, que es el caso Iriche, que no es un caso de corrupción, ni por haber metido la mano en el saco, ni porque lo hayan cogido cobrando comisiones, como en otros casos hay, y en este municipio.
Es decir, la imputación no tiene nada que ver con lo que pueda ser una gestión económica mala, ni con lo que es realmente detestable de lo que es el ámbito de las personas que nos dedicamos a la política, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, eso es una decisión que se debe tomar en los órganos nacionales, quienes serán nuestros candidatos en cada uno de los ámbitos locales. Lo que sí adelanto es que Paco Santiago puede ser un excelente candidato porque tiene experiencia, porque tiene capacidad de gestión, porque ha dejado Telde en el lugar, en los mejores lugares en lo que pueda ser una trayectoria de un municipio avanzado, pujante, moderno, y eso todos lo sabemos, eso no se puede negar. Y Carmen también lo tiene. Carmen es una mujer que, bueno, que también tiene su veteranía, porque tampoco es una niña joven, es una mujer que tiene experiencia, que ha sido además subdirectora, vicedirectora de un centro de enseñanzas secundarias en el municipio, o sea que tiene trayectoria, ha sido concejala, ahora en el Parlamento ha crecido muchísimo, tiene un equipo muy bueno también que la puede respaldar en el ámbito local con su ejecutiva. O sea, yo creo que tenemos candidatos, y podría nombrar más, tenemos candidatos muy buenos que serían uno con los referentes para que Nueva Canarias ocupe el lugar que le corresponde, con un trabajo importante que nos queda, con el apoyo ciudadano que siempre lo hemos tenido y que en algún momento lo hemos perdido, del cual también tenemos que hacer nuestra reflexión, ¿no? Y que la estamos haciendo desde el primer momento en que dejamos de estar en el gobierno, porque perdimos las elecciones. Pero sí recordar que Nueva Canarias ha sido el partido que me ha votado ante él de las últimas elecciones. O sea, una cosa es que nosotros podamos hacer una reflexión y otra cosa es que nos sintamos perdedores porque mayoritariamente nos apoyaron, y en ese sentido tenemos también una responsabilidad con gente que, aún no habiéndonos apoyado, nos piden que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, que en el futuro, dentro de 2 años, las cosas pueden cambiar. Yo creo que es necesario además. Pues Inés, si quieres destacar algo más que no hayamos mencionado en la entrevista, tenemos micrófonos de Onda Guanche que están más a tu disposición para hacerlo. Bueno, yo creo que simplemente desde aquí, desde este horizonte que vemos el mar y... Privilegiado horizonte, sí, ¿no? Además, bueno, yo siempre intento transmitir un mensaje de sosiego, sabiendo que hay muchísimas familias que lo están pasando muy mal, que están sufriendo el latigazo de los desahucios, el problema del desempleo, no solo propio, sino también de los hijos, pensando que el futuro es una incertidumbre muy importante, que los jóvenes se están teniendo que ir, que incluso los que están estudiando, que todavía no tienen la posibilidad de pensar en trabajar, están estudiando de ganado, porque el futuro que les estamos dejando no es el más agradable. Bueno, pues entre todos vamos a poder salir de esta situación muy compleja socioeconómicamente hablando.